tema del cual vamos a hablar hoy es acerca de la muerte. Yo creo que son muy importantes de ser alguna vez hablados. Queremos mostrar la luz en la cual nosotros caminamos, con el propósito, ¿no es cierto?, de traer una posición nuestra, no con el objeto de ni avergonzar, ni criticar, ni nada por el estilo, ¿no es cierto?, ni condenar a nadie, sino simplemente traer nuestra posición. ¿De acuerdo? Y también no creemos saberlo todo. No nos sentimos dueños absolutos de la realidad, de la verdad. El único dueño absoluto de toda verdad es nuestro Señor. No sé si ustedes tienen algún otro tipo de consulta adicional que quieran hacer en este día. Bueno, por mi parte sería la última. ¿Cuál es la forma correcta de tomar el duelo? Ese momento en el que uno ya perdió, digamos, ¿no?, a esa persona. ¿Cuál es la parte bíblica o cómo la Biblia nos recomienda afrontar ese sentimiento, ese momento? El duelo. El duelo, ¿no es cierto? Entiendo que proviene de dolor, ¿no ve? Y entiendo que eso es lo que sucede cuando tú no tienes la certeza de que tu ser querido ha ido a la presencia de Dios. Hay gente que repite y dice que sí ha ido, pero no tienen la certeza. ¿Me entiendes? Por eso permanecen en dolor. Y muchos de ellos recuerdan el dolor a través de un elemento particular que la sociedad acepta muy bien, que se llama el luto. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con las ropas que viste a alguien cuando partió o falleció un ser querido. Hay gente que se enfunda, ¿no es cierto?, en trajes de color negro, y algunos guardan, por ejemplo, cuando se trata del esposo o la esposa, guardan un año de luto. Bueno, mira, yo te voy a contestar con cómo, ¿no es cierto?, compartí con mi familia cuando partió papá, porque eso ilustra, ¿no es cierto?, la manera de pensar que tengo al respecto. Yo les dije, con todo respeto, amados, ¿no es cierto?, yo amaba a mi padre, ha partido, ese dolor, ¿no es cierto?, de la separación, sí, solté un par de lágrimas y bueno, y después celebré. Y les dije, muy bien, mañana viene la parte que para el mundo es la parte dura, y para mí, ¿no es cierto?, es simplemente un trámite más. Llevar sus restos al cementerio, a donde tienen que estar. Y les dije, y definitivamente en mi corazón no hay dolor. El dolor se ha ido. Yo estoy agradecido con Dios, y estoy agradecido por la calidad de padre que he tenido, y por ende yo no pienso guardar ningún tipo de luto, porque el luto refleja el dolor que hay en mi ser interior, y yo no estoy dolido, yo estoy feliz, estoy gozoso de que mi padre haya partido de la presencia del Señor. Por ende, si me disculpan y no se sientan ofendidos, yo voy a utilizar mi suéter de color verde, que es mi favorito, y mi pantalón beige. Entonces mi madre, creyente firme, que ya también partió a la presencia del Señor, agarró y dijo, yo estoy contigo, hijo, y eso es algo, ¿no es cierto?, que me parece muy bien. Y le dije, y este es un momento para testificarle a la sociedad y a la gente que es más cercana a nosotros, a nuestra familia, ¿no es cierto?, nuestra creencia y nuestra fe en Jesucristo. Y todos nosotros, los 4 hermanos, bueno, bien habíamos recibido al Señor. Mi hermana menor asistía a la iglesia, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, y mis otros hermanos bien recibieron al Señor. Dijeron, sí, ellos no son, no podría decir que son gente que esté así de metida como nosotros, pero ellos dijeron, sí, por supuesto, estamos de acuerdo, y ese es nuestro enfoque. Y no usamos ni un solo día ningún tipo de luto, ni llevamos adelante ningún tipo de duelo, porque genuinamente no había dolor. El dolor desapareció cuando, analizada la situación, se produce obviamente un dolor, porque no vas a ver más a tu padre, a tu madre, a tu ser querido. Pero de ahí en más, ¿no es cierto?, ya entendiendo que partió a la presencia del Padre y esto es para bien, pues eso, ¿no es cierto?, queda
automáticamente sanado, y cuando oras en ese sentido, viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso aleja cualquier otro tipo de sombra. ¿Me entiendes? Hay algo que es importante de comprender, ¿no es cierto? El dolor es una de las cosas que nos apartan del Señor. Cuando un ser querido pasa por una enfermedad larga, por ejemplo, que nos hace doler, ver cómo un cáncer donde la persona se achica, donde los dolores son intensos, ¿no es cierto?, pone en tela de juicio nuestra doctrina y nuestra manera de ver las cosas. El dolor es algo, por eso lo utiliza el diablo mucho, ¿para qué? Para apartarnos, ¿no es cierto?, de la doctrina y para apartarnos de nuestro Señor. Es algo que nos aparta definitivamente, ¿no es cierto?, y pone en tela de juicio si Dios es o no es bueno, si realmente Dios es bueno o no realmente no es bueno. Pero si nosotros hemos comprendido la naturaleza de Dios, comprendemos nuestros atributos morales y cómo genuinamente es este Padre maravilloso que tenemos, no problem. Pastor, ¿qué opinión tiene acerca de aquellas personas que aseguran que su familiar en algún punto, cuando probablemente estaba agonizando, digamos, antes de morir, aseguran que vino y se despidió? Hay madres que dicen, vino, yo lo sentí en el cuarto, se despidió de mí. O madres, o quizás, no sé, hijos que piden a Dios que de alguna manera su familiar le habla, aunque sea en sueños, porque los extrañan mucho. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que ese familiar pueda contactar realmente a la persona? Yo creo que hay que diferenciar el tiempo. Es muy posible que cuando la persona esté con vida, ¿no es cierto?, estemos nosotros a veces afectados de una manera muy, muy fuerte por la circunstancia que estamos atravesando y la esperanza que tenemos que nuestro ser querido, ¿no es cierto?, no vaya a fallecer. Y es posible, ¿no es cierto?, de que tengamos algún tipo de sensación que puede ser a veces creada, ¿no es cierto? Es difícil saber, ¿no es cierto?, vino de allá o no vino de allá, yo me acuerdo de niño, ¿no es cierto?, decían de que cuando falleció un primo, decían de que vino y le jaló la pierna, ¿no es cierto?, a otros primos, y a otro le hizo, ¿no es cierto?, una jugarreta. ¿Cómo podría decir si eso fue realmente cierto o no, ¿no es cierto?, antes de fallecer? Una vez fallecido, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, corre por otro lado. Para no tener ese tipo de cosas así, hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra y precisamente estudiar qué es lo que sucede realmente cuando una persona fallece. ¿No es cierto? Esto es muy importante, que nosotros acudamos a la Biblia y podamos hacer esto. Hay algunos pasajes que nos enseñan al respecto y que podemos nosotros analizar, que nos pueden traer y dar luz. Tenemos que decir que cuando alguien fallece, ¿no es cierto?, los restos o el cuerpo terminan yendo ¿dónde? A la tierra, ¿no es cierto? Terminan siendo enterrados. Con el correr del tiempo, estos volverán a lo que originalmente fueron, polvo. Eso es lo que sucede con el cuerpo. Pero ¿qué sucede con el alma? ¿No es cierto? ¿Qué sucede con el alma en el momento en que se produce la muerte? Y la palabra nos enseña, ¿no es cierto?, algo particular, que el alma, cuando una persona fallece, definitivamente tiene dos diferentes tipos de tratamientos. Y para eso hay que entender lo que sucedía, y miramos la palabra, lo que sucedía antes de Cristo y después de Cristo. Es más, particularmente antes de la resurrección de Jesucristo y su ascensión, y después de ello. ¿Por qué? Porque la palabra, si la leemos en el Antiguo Testamento, nos señala que las almas se iban a un lugar llamado, cuando se utiliza el hebreo, a un lugar llamado Seol, o cuando se utiliza el griego, al Hades, que normalmente lo traducen como infierno, pero en realidad es un lugar de descanso. La palabra enseña de que
antiguamente habían dos compartimientos en el Hades o Seol. Y esos dos compartimientos tenían que ver con cómo la gente vivía la vida. Quienes habían vivido la vida en observancia de la palabra de Dios, de las leyes que Dios había enseñado, entonces al fallecer iban a un compartimiento que es reconocido como el seno de Abraham. Allí un compartimiento en el Hades o Seol, por sinónimo. Y que el resto iba a otro compartimiento. Y ese compartimiento era un lugar de tormento. Tal vez podamos, ¿no es cierto?, nosotros mirar Lucas 16, la historia del rico y Lázaro. No sé si ustedes recuerdan, si pasaron por allí en su estudio o en alguna oportunidad. Aconteció, dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ok? Y murió también el rico y fue sepultado. Miren cuán interesante es esta historia, porque es la única historia en la Biblia donde dos personas mueren, ¿no es cierto?, y cuentan la experiencia que ellos tuvieron. Y bueno, dice, el rico también murió y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, eso quiere decir de que ellos van al Hades, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, entonces en lugar de tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él podía verlos a los otros, entonces están en el mismo lugar, pero en compartimientos diferentes. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que el lugar este era un lugar de tormento y había fuego. Y él está pidiendo de que lo mande a Abraham a Lázaro para que le calme, ¿no es cierto?, llevándole, dice, la punta de su dedo le lleve una poca de agua. El versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ojo, no está hablando Dios, está hablando Abraham. ¿No? Es lo que nos cuenta esta porción de la palabra. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, nos está señalando que en el Hades habían dos compartimientos. Uno llamado el seno de Abraham, donde estaban las personas que habían caminado conforme se puede decir, a la palabra de Dios, a lo que enseñaba, y el otro, que era el lugar donde iban los malvados, los incrédulos, que no estaban conformes con la palabra de Dios, y habían vivido y habían hecho de su vida lo que quisieron. Entonces, y dice, y había una cima, eso quiere decir, había un abismo entre los dos lugares, y nadie podía ir de uno al otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante lo que nos dice aquí la palabra. Dice el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. No, le está diciendo, Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Le dice, ¿para qué? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. No tengo que mandar a Lázaro de aquí para allá. No, o sea, óiganlos. Y él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y está haciendo una mención de lo que iba a suceder con quién. ¿Con quién se levantó de entre los muertos? Jesús. Entonces, hemos de comprender este tipo de elementos, ¿no es cierto?, que es muy importante. Entonces, hemos de señalar qué sucedía antes de que viniera el Señor. Torreflix. Pues, quien moría iba directo al Hades. ¿Dónde está el Hades? En el centro de la tierra. Para eso tenemos otro tipo de porciones de la palabra. Todos iban allí y allí habían 2 compartimientos.
Pero lo tenemos muy claro. Uno el seno de Abraham para ciertas personas y otro el Hades en sí, ¿no es cierto?, para aquellos que no vivieron conforme a lo que enseñaba Dios en su palabra. Ahora bien, después de la resurrección, y en particular diría de la resurrección, en realidad de la ascensión, cuando Jesús volvió otra vez, ¿no es cierto?, al tercer cielo, el alma de los muertos en Cristo, después de ello, directamente cuando alguien fallece, un nacido de nuevo, fallece, se va derechito al tercer cielo. ¿De acuerdo? Ellos no van al Hades, como lo hacen los incrédulos, como lo hacen los inconversos. Los inconversos siguen yendo al mismo lugar que iban siempre, allí al Hades, y están allí en un lugar de tormento, están en una cárcel temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que se suscite el juicio del trono blanco. ¿Ok? Porque el destino final de ellos no es el Hades, el destino final de ellos es el lago de fuego. ¿Ok? Entonces una cárcel temporal que está allí en ese tipo de circunstancias. Mientras que hoy, una vez de que Cristo ascendió, ¿dónde van ellos? ¿Dónde va el que ha nacido de nuevo? Basta mirar lo que Jesús le dijo al ladrón que se compadeció de él y estuvo con él, y Jesús le dijo, ¿no es cierto?, hoy vamos a estar en el paraíso. ¿No es cierto? Eso es lo que Jesús le dijo. Entonces, hoy nos vamos para allí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿No es cierto? O sea, sucede que después de esto, después de que este acontecimiento de Cristo Jesús, quien muere, siendo nacido de nuevo, se va derechito hacia allá, hacia el paraíso. Ahora, hemos de entender algo que es importante, porque Jesús le mencionó esto al ladrón. Si ustedes quieren, pueden revisar esto también en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, allí está señalado. Pablo, que es realmente un profetanga, ¿no es cierto?, un profeta espectacular, en la segunda carta a los Corintios, si mal no recuerdo, en el capítulo 12 o por ahí, él hace una mención muy particular. Él hace la mención acerca de que el paraíso equivaldría al tercer cielo, cuando él relata, ¿no es cierto?, que él fue raptado y fue llevado, ¿no es cierto?, a conocer aquel lugar. Entonces es muy interesante porque entonces ahí comprendemos lo que sucede. Lo único que quedaría pendiente para poder comprender esto en total cabalidad es qué sucedió con aquellos que sí observaron la palabra de Dios, sí vivieron conforme a lo que Dios enseñaba y a su palabra antes de que Cristo viniera. Esos, cuando morían, se iban al seno de Abraham, allí donde estaba Abraham, donde estuvo Lázaro, el pobre, que de la historia de Lázaro y el rico, o del rico y Lázaro. ¿Qué sucedió con ellos, no es cierto? Y para ello tenemos una cita particular en el libro de Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 8, que nos dice que Jesús llevó a los cautivos de la cautividad, se los llevó. Entonces nos dice que los hospedados en el seno de Abraham habrían sido llevados ¿a dónde? Al paraíso. Eso es algo particular. Entonces, allí estaban, ¿no es cierto?, los huéspedes del seno de Abraham estaban allí a la espera del pago de ¿qué? ¿Por qué estaban ahí? Porque sus pecados no habían sido todavía pagados. Y cuando Jesús, ¿no es cierto?, entrega la vida por nuestros pecados, entonces ellos quedan libres de todo aquello. Y ahora pueden tener acceso ¿a dónde? Tal cual el ladrón fue absuelto en la cruz del Calvario y pudo entrar al paraíso, todos ellos tenían acceso al paraíso. Entonces, de allí derechito se fueron ¿para dónde? Para el tercer cielo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros comprendemos todo esto, ¿no es cierto? Por eso les decía que es algo muy importante comprender lo que dice la palabra que sucede con el alma cuando uno muere y qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con las cosas posteriores. Entonces, muchos de los temas tienen que ver con ¿qué les puedo decir? Un entendimiento de carácter simple y llanamente humano de las cosas y pretender darle o dotarle de otro tipo de
otro tipo de, ¿qué les puedo decir?, de enseñanza. Y la gente, obviamente, muchos de nosotros también traemos algunas de esas enseñanzas en nuestra vida que no han sido destronadas porque no nos gusta hablar de este tema, porque es un tema, ¿no es cierto?, que nos incomoda. Pero cuando nosotros ponemos la palabra y traemos esa luz, no olviden que nos dice: lumbrera a mis pies es tu palabra. Nos quedan claras las cosas y entonces tenemos una caminata completamente diferente. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, no necesitamos un aspecto, ¿no es cierto?, que se prenda una luz en particular. Basta con la luz que tiene el Espíritu Santo para alumbrarnos su palabra. Y con ello podemos vivir de una manera completamente diferente. Ahora, yo no le voy a pedir a una persona que se acaba de convertir ayer que tenga, ¿no es cierto?, la misma posición que yo, por mucho que sea mi hermano. Han pasado, ¿no es cierto?, años de caminata y de entendimiento de esto para que pueda tener este tipo de tema. Cuanto más rápido lo tengas, más libre serás. Y tu entendimiento, ¿no es cierto?, se habrá desarrollado a otros niveles. Espero haber contestado tu pregunta, amada hermana. Respecto de este tema, ¿no es cierto?, es clave el poder hablar de esto. ¿Qué sucede con el alma? ¿Qué sucede exactamente cuando la gente muere? ¿Dónde va una? ¿Dónde va la otra? Amén. Hay muchos de estos aspectos que están en este tiempo estamos tocando mucho. En algún otro programa hemos hablado acerca de nuestra posición respecto del tema de cremar los cuerpos, y también en otra ocasión hemos tocado también el tema acerca de la eutanasia. Y espero que esto venga a redondear este tipo de compartimientos y enseñanza y nos traigan una luz poderosa para poder, ¿no es cierto?, seguir adelante en nuestro camino. Definitivamente somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, cuando la luz de la palabra y el Espíritu Santo la alumbra en nuestro interior, definitivamente cosechamos, ¿no es cierto?, paz y bendición.